sobre R, ¿no? Ya está. Y está cargado, ¿no? La esfera está cargada y como es conductora, solamente tiene carga en su superficie, ¿no? Esa es la, ¿no?, la propiedad de la esfera conductora, ¿no? Ya está. Y nosotros hemos calculado, ¿no?, para puntos, ¿no?, exteriores, ¿no?, con una superficie gaussiana, ¿no?, hemos calculado, ¿no?, el campo, ¿no? O sea, ya el cálculo del campo ya ha sido realizado, ¿no? Ya tenemos la ecuación incluso, ¿no? La ecuación de ese campo, ¿no?, a una distancia justamente R minúscula, ¿no? Hemos calculado que ese campo, ¿no?, mide eh, K por Q entre R cuadrado, ¿no? Hemos descubierto por qué la esfera, ¿no?, está cargada, ¿no?, con Q, ¿no? Ya está. Hemos descubierto esto, ¿no? Ya está. Entonces, si yo quisiera calcular en ese mismo lugar, en ese mismo punto, ¿no?, no el campo eléctrico, sino más bien el potencial. Yo quiero saber cuánto mide el potencial. Entonces me puedo valer justamente esta ecuación. Con esta ecuación yo puedo calcular justamente ese potencial. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace justamente, ¿no?, imaginando, ¿no?, que desde algún punto muy lejano, ¿no?, muy lejano, ¿no?, en una galaxia muy lejana, como dice la guerra, ¿no?, es el punto infinito, ¿no?, voy a traer una carga, ¿no?, voy a traer justamente una carga hasta ese lugar, ¿no? Entonces, este es el inicio, el punto A, y este es el final, el punto B, pues. Entonces, esta ecuación, ¿no?, justamente es potencial final, que es lo que quiero hallar, menos el inicial, que es esta referencia, ¿no?, del infinito. Cuando tú estás en el infinito, el potencial en el infinito, ¿no?, tiende justamente a cero. Pues estás muy lejos, pues. Estás tan lejos que esa propiedad, ¿no?, se desvanece, ¿no? Esta propiedad acá es nulo, cero. Y este es el negativo, ¿no?, al otro lado, ¿no?, del campo. Y el campo es justamente esa ecuación, ¿no?, que has calculado, ¿no?, esta de acá, ¿no? Y para facilitar los cálculos, ¿no?, claro, el recorrido debe ser justamente con dl, ¿no?, este de aquí, ¿no? Este sería el diferencial de recorrido, ¿no? Pero, ¿para qué te vas a complicar justamente con la trayectoria, no? Esa trayectoria, ¿no?, tú la podrías justamente considerar que es así lineal, pues, ¿no? Es así recto. Y entonces, si es así recto, este diferencial es el diferencial de radio. Entonces, haces una aproximación, que este diferencial de radio es casi, ¿no?, casi como si fuese recorrido. Claro, o sea, si lo traes por una trayectoria que no sea recta, o lo traes por una trayectoria que es justamente, ¿no?, curvilínea, ¿no?, no importa, porque a esta integral, ¿no?, no le interesa, ¿no?, el recorrido o la figura de recorrido, ¿no? O sea, cuando tú calculas, ¿no?, potencial, haces la resta de los potenciales, final, inicial. O sea, lo que hay punto intermedio no te sirve, no es relevante, mejor dicho, ¿no? Entonces, este recorrido puede ser el diferencial de R, ¿ves? Desde el punto A, que es el infinito, ¿no?, hasta el punto B, que es lo que tú quieres calcular. Ese es el producto justamente que se lleva a cabo, que se realiza. Entonces, con ese, ¿no?, con ese cálculo, ¿no?, ya puedes calcular el potencial en B. El potencial en B, ¿no?, va a ser justamente, ¿no?, el negativo, ¿no?, de, aquí va a quedar justamente, ¿no?, menos 1 sobre R, ¿no? ¿No? Evaluado, ¿no?, en infinito y en B, ¿no? Pero, no te olvides que esta ecuación es un producto, ¿no?, escalar. Así que, ¿no?, aquí, ¿no?, por más que hay un signo menos, ¿no?, a la hora que vas a resolver, ¿no?, te va a quedar, ¿no?, 1 sobre infinito, ¿no?, menos, ¿no?, 1 sobre, ¿no?, el potencial, ¿no?
mejor dicho, la distancia, ¿no? La posición del punto B, ¿no? Pero, ¿no? No hay que olvidar que este es un producto, este aquí, ¿no? Este aquí, ¿no? Es un producto escalar. No sé si te has dado cuenta, ¿no? La orientación del DR es hacia la izquierda y la orientación del campo es a la derecha. O sea que este producto vectorial va a salir negativo. Este producto vectorial va a salir negativo, ¿no? Entonces hay un menos aquí todavía que se añade, ¿no? Aparte del que se integra, ¿no? O sea, el menos de la integración es, bueno, eso ya lo conoces, el menos que estaba adelante, ¿no? Pero aparece un menos por el producto escalar, o sea, aquí en realidad debería ser más así, ¿no? Y así debería terminar, ¿no? Aquí sería menos, más, ¿no? Así sería. Y listo, ¿no? Junto con las constantes, ¿no? La constante que sería K y B, ¿no? KQ, perdón, KQ. Ese sería justamente el potencial en el punto B, ¿no? O sea, calcular el potencial en el punto B, ¿no? Sería solamente utilizar la constante eléctrica, la carga del cuerpo cargado, valga la redundancia, entre, ¿no? La posición o distancia al punto B, pues, ¿no? Ese es el potencial, ¿no? Mira, hemos calculado el potencial en este punto, ¿no? Es un punto que, vamos a ponerlo con otro color, ¿no? Está a una cierta distancia del centro, ¿no? Y se llama RDB, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? Preguntas, preguntas. Muy bien. A ver, dime. Yo sí tengo una pregunta. Ya. O sea, cualquier punto que yo tenga afuera, ¿no? Su potencial, ya lo calculé, ¿no? Cualquier punto, ¿no? O sea, podría tener también un punto que está a una distancia, ¿no? No sé, pues, R de C. Entonces, ese punto, ¿no? Va a tener un potencial que será la constante, la carga y solamente dividido con la distancia correspondiente, ¿no? Del centro. Ya está. Y si el punto que estás calculando es justo el punto de la esfera, o sea, la superficie, en otras palabras es R, ¿no? La distancia del centro es R. Entonces el potencial en ese punto, ¿no? Se calcula como la constante, la carga, ¿no? Y el radio, ¿no? O sea, justo en la superficie de la esfera, ¿no? Y yo tengo mi pregunta. A ver quién me responde. ¿Cuánto vale el potencial de un punto que está justo a R medios del centro? ¿Ah? ¿Cuánto vale el potencial de ese punto? Vamos a ponerle letra E, ¿no? De ese punto E que está ubicado, ¿no? A R medios. A ver, respuestas, respuestas. Respuestas. Luis, Ronaldinho, David, José, Krishna, Elías, Alessandro, Christopher, Dani. Cero. A ver, Renato dice cero. El potencial. Estamos calculando el potencial en el punto E. ¿Ah? O sea, yo quiero saber cuánto vale el potencial en el punto E, que está ubicado, ¿no? Al interior, sí, al interior. Al interior, a una distancia R medios del centro, ¿no? Ese es un punto interior, ¿no? R medios, R cuartos, ¿no? R quintos, dos quintos de R. Son puntos interiores, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto vale el potencial? Renato dice cero. ¿Quién da más? Lucas, Johnny, Marco, Luis. Luis, Luis, Luis. Hay varios Luis. Jimena. KQ entre R. Correcto.
Correcto. Así es, Elías. Muy bien. Felicitaciones. ¿Ah? Lo máximo. Efectivamente. A ver, ¿cómo se demuestra eso, no? ¿Cómo se demuestra que el potencial también tiene el mismo valor del punto D que ya calculaste, el de la superficie, este de aquí, ¿no? Que ya calculaste, ¿no? También vale aquí adentro. ¿Por qué? Ah? ¿Cómo se justifica que el potencial sea el mismo que el de la superficie, ¿no? ¿Cómo se justifica que estos dos potenciales, ¿no? Del punto de la superficie y el punto interior tengan el mismo valor, ¿no? Son iguales. ¿Cómo se justifica eso, no? Para la esfera conductora, ¿no? El caso de la esfera conductora. Eso se justifica porque hay una propiedad de esta esfera conductora, ¿no? Al interior. A ver, ¿quién me dice cuál era la propiedad de la esfera conductora al interior? ¿Quién recuerda? Lo más destacado, pues, ¿no? De la esfera conductora. ¿Cuál es lo más destacado de la esfera conductora al interior? ¿Cuál es justamente la característica más importante de una esfera conductora, ¿no? Al interior. Simetría, no, al interior. Eso es al exterior. La simetría lo ves al exterior porque las líneas son todas, ¿no? Radiales, ¿no? Eso es al exterior, ¿no? Al interior. ¿Qué cosa, ¿no? ¿Qué propiedad, ¿no? Existe al interior de esa esfera conductora que es bastante curiosa, que es bastante, ¿no? Resaltante, ¿no? Proporcionalidad, no. Propiedad de la esfera conductora al interior. ¿Qué propiedad no tiene cargas? Ya, y eso es que el campo, exacto, ¿no? El campo, esa es la propiedad más destacable, ¿no? Efectivamente, que el campo es nulo, que el campo es cero, ¿no? Adentro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el campo es nulo, cuando tú aplicas estos puntos, ¿no? El D y el E, imagínate que tú establezcas, pues, ¿no? Que vas a mover una carga del punto D al punto E. O sea, eso se puede hacer, ¿no? Puedes establecer que vas a mover una carga, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con otro color. Vas a mover la carga, ¿no? Así, ¿no? Adentro, ah, mira. Del punto D al punto E. Ya. Entonces, cuando hagas ese cálculo, ¿no? Vas a restar así, ¿no? La ecuación de arriba, ¿no? Vas a ponerlo así, ¿no? Si el punto E es el final, vas a decir potencial en E menos potencial en D, y eso va a tener que ser el negativo de la integral del punto D al punto E, ¿no? Del campo que exista adentro por un diferencial de longitud, ¿no? O sea, un recorrido. ¿Ya? ¿Pero qué me acabas de decir? ¿Cuánto vale el campo adentro? Cero, ¿verdad? Entonces, esto se hace cero. Mejor dicho, toda la integral se hace cero. Y por lo tanto, ¿no? Como ese campo interno es cero y esta integral se hace cero, entonces de aquí se deduce, ¿no? Que el potencial en el punto E es igualito que el potencial en el punto D, ¿no? Y eso mide, ¿no? La constante, la carga y el radio, ¿no? De la esfera. Todos los puntos internos de la esfera están al mismo potencial. Todos los puntos internos. Cuando tú graficas el potencial, ¿no? Porque puedes graficar el potencial en función de R, ¿no? Justo hasta R, ¿no? Desde cero hasta R, el potencial es constante, ¿no? Y vale K, Q entre R. Y después de ahí, ¿no? Afuera, vale inverso con la distancia, o sea, así, ¿no? ¿No? Y en el caso del campo, ¿cómo era? Lo graficaste ayer, ¿eh? Porque has tomado nota, ¿no? Has tomado nota. El campo en función de R, ¿no? El campo era nulo, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Cero, era aquí cero, ¿no? El campo era cero, ¿no? Hasta R, ¿no? Hasta R, ¿no? Era cero, ¿no? Y de ahí, ¿no? Aparecía un campo, ¿no? Que era K, Q sobre
R cuadrado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Disminuía, ¿no? Pero disminuía, ¿no? Con 1/r², ¿no? En cambio, este aquí disminuye con 1/r. Ahí están las dos propiedades, mira, ve. Las dos propiedades del espacio, ¿no? Que se asignan, ¿no? Alrededor de una esfera, ¿no? Una esfera cargada, conductora, maciza, cargada, está en la superficie, nomás la carga, ¿no? Y entonces eso hace que el, el campo, ¿no? Sea nulo adentro, porque no hay carga adentro, ¿no? Como ustedes lo dijeron, y no hay campo, pues, ¿no? Pero afuera sí hay campo, ¿no? Y decrece con R², ¿no? 1/r². Y el caso del potencial es algo parecido, ¿no? Solo que el potencial sí existe, ¿no? No es cero, ¿ah? ¿No? Esa es una importante, ¿no? Conclusión, ¿no? O sea, si el campo es cero, no necesariamente el potencial es cero, ¿ah? ¿No? Porque la ecuación que vincula justamente el potencial y el campo, ¿no? Es esta acá, ¿no? Esta es la ecuación vinculante, ¿no? Ya, así que no necesariamente, ¿no? Si el campo es cero, no vayas a pensar que automáticamente el potencial es cero, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces, esos potenciales tienen el mismo valor, ¿no? El punto E y el punto D, ¿no? Eso significa que la diferencia potencial entre esos puntos, el E y el D, resulta ser cero, ¿no? No existe diferencia potencial. Consecuencia de que no hay campo, ¿no? Si no hay campo, no hay diferencia potencial. El potencial es el mismo. Todos los puntos internos tienen el mismo potencial de esa esfera, ¿no? Maciza, ¿no? Pero eso no va a pasar para el caso de la esfera no conductora, ¿no? Porque la esfera no conductora, también, ¿no? Lo establecimos ayer, ¿no? La esfera no conductora, ¿no? El caso de la esfera no conductora, ¿no? De la esfera no conductora, ¿no? Cargada, ¿no? Cargada, ¿no? Uniformemente, ¿no? ¿Qué significa uniformemente? Que su densidad, ¿no? Es constante, ¿no? Su densidad de carga, ¿no? Entonces, esa esfera, ¿no? Eh, esa esfera, ¿no? Se carga, ¿no? Todo, ¿no? O sea, lo vimos ayer, ¿no? La esfera, ¿no? De radio R, ¿no? Estaba cargada toda, ¿no? Toda ella, ¿no? Adentro y afuera, ¿no? Afuera también, ¿no? La carga está afuera y adentro, ¿no? Entonces acá ya no va a tener, si yo señalo un punto, por ejemplo, en el borde de la superficie y, por ejemplo, señalo el centro, ¿no? Entonces, entre estos dos puntos, ¿no? Ya no existe, ¿no? La igualdad de potencial, ¿no? Si este es A y este es B, por ejemplo, ¿no? Entonces, el potencial en A es diferente ahora sí del potencial de B. Ya no se cumple ya. ¿Lo puedo calcular? ¿Puedo calcular esa diferencia? Sí, hay una ecuación, pues, ¿no? La ecuación dice que cuando tú restas los potenciales, ¿no? Eso debe ser equivalente, ¿no? Al negativo, ¿no? De la integral del campo, ¿no? En ese lugar, por el recorrido, ¿no? Esa es ¿no? La integración. Ese recorrido tú lo haces más práctico, radial, pues, ¿no? O sea, así, recto, ¿no? Vamos a ponerle otro color, recto, así, ¿no? Un radio, ¿no? Entonces, cuando haces el uso de esta integral, ¿no? Eh, ahí puedes calcular justamente la diferencia, ¿no? La diferencia de potencial. Porque este campo ya lo conoce, ya lo calculaste, pues. Adentro del campo, ¿no? Salía, ¿no? Eso lo tenemos en el material.
aquí, ¿no? Este cálculo de la esfera ya lo hemos hecho, ¿no? De la esfera justamente cargada, ¿no? Uniformemente, maciza, ¿no? Esa intensidad está por acá, ¿no? Acá está, ¿no? Salía eh, la constante, ¿no? Radio, carga, radio al cubo, ¿no? Ya, entonces esto sería, ¿no? Esa sería la constante eléctrica, la carga, el radio y el radio al cubo, ¿no? Esa era la ecuación, ¿no? Del campo, ¿no? Y eso lo vas a poner acá. Lo tienes que reemplazar, pues, ¿no? Para recorrido, ¿no? Si el recorrido es desde A hasta B, es desde la superficie al interior, ¿no? Ya está. Entonces, hay que calcular, ¿no? Hay que calcular justamente, ¿no? Y ese potencial, ¿no? Final menos el potencial inicial, ¿no? Va a ser igual, ¿no? A, en este caso sería la integral negativa adelante, ¿no? Desde el punto A, que es la posición R de la esfera, 0, que es el radio, ¿no? O sea, de R a 0, ¿no? Porque estás yendo del borde hacia adentro, ¿no? Y el campo es esta ecuación, pues, ¿no? Constante, carga, radio, dividido con el radio al cubo, ¿no? Y el diferencial de recorrido, para que sea más fácil, radial, pues, ¿no? No hay ningún problema porque el recorrido, su equivalente más fácil es el radial. ¿Listo? Y con eso ya puedo calcular esa diferencia potencial, ¿no? A ver qué sería, ¿no? El potencial justamente final menos el potencial inicial te va a salir justamente negativo, ¿no? Negativo. ¿Por qué te sale negativo? Ahorita vamos a explicarlo. Te va a salir negativo cuando reemplaces y evalúes en 0 y en R, ¿no? 0 y en R, ¿no? Um, en R y en 0, ¿no? Te va a salir K, Q entre R cubo, ¿no? Y aquí te va a quedar R cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado en R y en 0, ¿no? Entonces te va a quedar al final, ¿no? K, cuando sea 0 se va y... y además el producto escalar, ¿no? Es negativo, o sea que hay o sea, esto termina siendo positivo, ¿no? Y entonces te vas a tener aquí KQ, acuérdate, este producto es un producto escalar, ¿no? Este aquí, ¿no? Y tienes que, ¿no? Como quien dice, dibujar, ¿no? Tu recorrido es hacia adentro, pero el campo está hacia afuera, ¿no? El campo, ¿no? Adentro está hacia afuera, ¿no? Entonces, ese producto escalar va a ser negativo porque son opuestos. Entonces, este negativo termina siendo positivo y entonces te queda al final en 0 nulo y en R te va a quedar KQ entre 2R, ¿no? Así te queda, ¿no? KQ entre 2R. Así te queda. Negativo. Negativo. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué punto tiene mayor potencial? El mayor potencial se encuentra justamente afuera, o sea, en la superficie. ¿Y qué punto tiene menor potencial? El interno. El potencial justamente es aquí nulo, ¿no? Entonces estás restando un 0 menos un potencial que existe aquí, ¿no? Entonces te va a salir negativo. Y así corresponde. Ese cálculo, ¿no? De la diferencia potencial lo puedes hacer, ¿no? Tanto, ¿no? Adentro como afuera, ¿no? Usando
lo que ya tienes, ¿no? Has calculado, ese campo ya lo calculamos, ¿ah? Lo calculamos ayer, ¿no? Esto ha sido ayer, ¿no? Ayer, jueves. ¿Ah? Y así, ¿no? Puedes calcular también afuera, ¿no? Afuera también puedes hacer esos cálculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí, Gavin? ¿Sí? Muy bien. Los que no tienen los apuntes tienen que tomar nota de sus compañeros, los cuadernos que sí, ¿no? Sí, anotaron, ¿no? ¡Ay, qué! Ah, los que no vinieron, pues. Los que no vinieron, ¿no? Tienen que ponerse al día, ¿no? Ayer, ¿no? Y ese dedito, ya, él tiene que ponerse al día, ¿no? Ya, eso lo tienes aquí en los cálculos, ¿no? Ya, ya, a ver. Eso en simetría esférica, pero el día de ayer también hicimos en simetría cilíndrica. Hemos hecho cilindro también, ¿no? Mm, el cilindro, ¿no? Lo hemos también hecho, ¿no? El día de ayer. El cilindro, ¿no? Claro, con simetría, que es el cilindro infinito, ¿no? También lo hemos hecho, ¿no? Cilindro que se extiende, ¿no? Hacia el infinito y más allá, ¿no? Cargado, ¿no? Porque hemos dibujado justamente este cilindro cargado, ¿no? Toda su superficie. Claro, el conductor hemos visto ayer nomás, ¿no? Ya, conductor, pero también deberíamos ver, ¿no? El otro, ¿no? Cargado. Todo está cargado. Pero también, ¿no? Podría ser justamente. Creo que sí, sí lo hicimos, ¿no? No recuerdo. Hicimos el cilindro con carga adentro. Sí, ¿no? Sí hicimos ese cilindro también, ¿no? Hicimos el plano, hicimos la esfera conductora, la esfera, ¿no? No conductora que tiene carga adentro, ¿no? Más, hicimos, a ver, los que estuvieron ayer, los que sí vinieron ayer, ah, ¿cómo que había clase? Por supuesto que sí. Oye, hablando de apagón, sí, en medio del apagón. Screen, screen recorder, screen capture, así se llama. Screen capture, vamos a grabar ya. Para que, si no, después van a estar diciendo, no, no he hecho nada. Ya, ahí está.
Ya, entonces estábamos viendo este caso, ¿no? Del cilindro, ¿no? Ya. En este caso el cilindro, ¿no? A ver si me alcanzan las ecuaciones. A ver, empecemos afuera, ¿no? Afuera, ¿no? Cuando calculamos justamente, este cilindro tiene radio, ¿no? Radio R, ¿no? ¿No? Radio R, ¿no? Tiene cilindro radio R, ¿no? Pero nosotros hicimos el cálculo, ¿no? Afuera, ¿no? Con una superficie gaussiana y también tomamos un cilindro, ¿no? ¿Te acuerdas? Un cilindro, ¿no? Así, ¿no? Un cilindro gaussiano, ¿no? Y este cilindro gaussiano era de altura h, ¿no? Pero de radio justamente R minúscula, ¿no? Esta es la línea del eje. El eje de simetría, ¿no? Ya. Entonces el campo que cruzaba justamente esta superficie lateral, ¿no? Ese campo, ¿no? A una cierta distancia R, ¿no? Salía, ¿no? La intensidad por la superficie lateral, que es 2pi r por h, ¿no? Estoy aplicando la ley de Gauss, ¿ah? Esta ley que hicimos el día de ayer, ¿no? Entonces salía justamente la intensidad de campo, porque este campo puede salir, dada la simetría, eh, multiplicado por la superficie lateral, que es la superficie lateral del cilindro, ¿no? La carga encerrada, que era eh, la carga justamente volumétrica, y la carga volumétrica se calculaba con la densidad volumétrica, y esa carga de densidad volumétrica era densidad por el volumen justamente que cierra, ¿no? Que era justamente el volumen encerrado, ¿eh? El volumen cerrado de altura h, pues, ¿no? De altura h, ¿no? Que sería justamente pi por el radio justamente al cuadrado por h, ¿no? Esta es la carga encerrada, ¿no? La carga encerrada es pi r cuadrado por h, ¿no? Por la densidad, todo eso es la carga encerrada entre E sub 0. Entonces aquí descubrimos justamente que el campo decae, ¿no? El pi se va, ¿no? Que hicimos este cálculo, ¿eh? El h también se va, ¿no? Salía justamente densidad radio al cuadrado, ¿no? Del cilindro dividido entre 2 epsilon 0, ¿no? Y el radio. O sea, decae con R, ¿no? La inversa de R, ¿no? Ese es el decaimiento, ¿no? Ya. Entonces yo podría calcular en ese mismo punto, vamos a poner otro color, en este punto, ¿no? Podría calcular justamente, ¿no? A esta distancia R, ¿no? Podría calcular justamente el potencial, o sea, no solamente el campo es este, ¿no? Ya lo calculé, sino que ahora también podría calcular, ¿no? El potencial. ¿Qué potencial tiene ese punto, ¿no? Ese punto que está a una distancia R, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces utilizo, ¿no? La ecuación imaginando, ¿no? Imaginando de que estoy trayendo una carga desde el infinito, ¿no? Y más allá, ¿no? Hasta justamente ese lugar, ¿no? Una carga prueba le llaman, ¿no? Ya, esa carga prueba, lo llego hasta acá, ¿no? Ya, y entonces la ecuación sería potencial justamente en ese punto R menos el potencial en el infinito, ¿no? Porque ese es el inicio, pues, ¿no? Este es el inicio. El inicio siempre le ponemos A, pues, ¿no? Y al final siempre le ponemos B, ¿no? Ya. Acá lo estoy poniendo así, ¿no? Y eso es igual al negativo, ¿no? De la integral justamente del campo, ¿no? Del campo, ¿no? Y el diferencial de recorrido, una integral de línea, ¿no? Entonces, ese potencial en R, ¿no? Menos, este sería B menos A, ¿no? Desde A hasta B, ¿no? Y entonces sería potencial en R menos potencial en infinito, esto es cero, ¿no? Y esto es igual al negativo, ¿no? De la integral justamente del infinito hasta el punto R, ¿no?
donde el campo vale ρ, que es la densidad volumétrica, R cuadrado sobre, ¿no? 2 veces epsilon 0 R de R, ¿no? Entonces aquí descubrimos que en ese cálculo integral, ¿no? Miren, ¿no? El cálculo justamente integral no va a poder justamente, ¿no? Desarrollarse porque justamente la llamada función logaritmo, ¿no? No está definido justamente para este, ¿no? Valor infinito. Entonces, ¿cómo se salva, ¿no? Ahí esta indeterminación? Porque la referencia, ¿no? Que nosotros estamos usando, que es esta referencia del infinito, ¿no? Y decir justamente que en ese punto, ¿no? El potencial es cero, no nos está sirviendo. O sea, no nos sirve, ¿no? Aquí te va a quedar logaritmo, ¿no? Además, este producto es negativo, se vuelve al final positivo, ¿no? El producto escalar, ¿no? Y finalmente, cuando haces la integración, ¿no? Te va a quedar justamente eh, la diferencia, ¿no? La diferencia justamente en R y en infinito, ¿no? Entonces, hay una divergencia, ¿no? ¿Ya? Es una función logaritmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto va a diverger, va a salir divergente porque va a salir justamente infinito, ¿no? Entonces, hay una divergencia. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que el potencial justamente en este punto, ¿no? Sería infinito, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, ¿cómo se salva, ¿no? Este caso, ¿no? De la referencia. Esta referencia de que en el infinito vale el potencial cero no nos está sirviendo. Tenemos que cambiar de referencia. En algunas ocasiones, ¿no? Se hace eso, ¿no? Se cambia la referencia, ¿no? Y se vuelve a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la referencia ahora, no? La referencia va a ser que el punto del material, de la superficie, ¿no? Va a tener un potencial B sub cero. Ese va a ser la referencia. Pero cuidado, ese potencial no es cero, ¿eh? Sino que es un valor de potencial que existe sobre la superficie. La superficie de ese, ¿no? De ese cilindro, ¿no? De ese cilindro macizo, pero que está cargado, ¿no? Listo. Entonces, con eso, ¿no? Vamos a salvar esta indeterminación, ¿no? Este punto no nos ha servido, ¿no? Porque la integral, ¿no? Eh, está siendo divergente, ¿no? Entonces, como no nos ha servido, tenemos que replantear. Bueno, esto te lo estoy mostrando así, ¿no? Te estoy mostrando que la integral diverge, pero eso no va a pasar en la prueba. En la prueba no te va a poner una integral que diverge, pues, ¿no? No te preocupes, ¿no? Tranquilo, no va a pasar eso, ¿no? Nosotros vamos a prever, ¿no? Ese caso, ¿no? Vamos a prever de que la integral no diverja, ¿no? Entonces, para eso hacemos esto, ¿no? Vamos a poner un potencial en la superficie y entonces ahí sí puedes hacer la integral, ¿no? Desarrollar la integral, ¿no? Porque vas a tener ahora sí el punto A aquí, ¿no? Y el punto B al otro lado. Y el camino ya no va a ser justamente del infinito hacia ese punto, sino de la superficie hacia, ¿no? El punto B, digamos. Ya está. Entonces ahí el punto B es lo que quieres calcular, el punto A es lo que se llama el B sub cero y la integral en negativo del campo. Y el campo sí lo tiene. Ya está. Entonces esto va a quedar así. DR. Y va a quedar positivo, ¿no? Porque ya sabes que el producto punto, ¿no? No, va a salir, perdón, va a salir positivo. Acá, cuidado, ¿no? Tu recorrido es hacia afuera y tu campo también está hacia afuera. O sea que este producto va a salir eh, negativo, perdón, positivo, ¿no? Así que hay que... Ya, va a salir negativo acá, ¿no? Ya. O sea que ese producto, de aquí, ¿no? Sí es positivo, ¿no? No es negativo, ¿no? Y esto va a integrarse desde R hasta un punto mayor a R, pues, ¿no? O sea, es un punto más lejano. Ya está.
Entonces, cuando hagas este cálculo, ¿no? Aquí se reemplaza el B sub 0, ¿no? Entonces sería B del punto exterior menos a una distancia R, ¿no? A una distancia R, ¿no? Va a ser menos B sub 0 igual esta integral, ¿no? Y esta integral te va a quedar logaritmo, ¿no? Logaritmo, ¿no? Eh, de R entre R, ¿no? Así, ¿no? Y por las constantes, ¿no? Las constantes que van a estar ahí, ¿no? Las constantes que están aquí, ¿no? Estas constantes, perdón, así, ¿no? Esta constante, ¿no? Y ahí calcula justamente B sub R, ¿no? O sea, es una suma, ¿no? Una suma eh, B sub 0, ¿no? Eh, perdón, una disminución, ¿no? Porque los puntos R son mayores, ¿no? Esto es así, ¿no? Es negativo, ¿no? Menos una constante, logaritmo, ¿no? Esto es así, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, el potencial sí está disminuyendo, pues, ¿no? ¿Ya? Con esta ecuación, con esta función, el potencial sí está disminuyendo. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Empieza en un valor y cuando tú te alejas del cilindro, te alejas del cilindro, el potencial es cada vez menor. O sea, la gráfica más o menos así, ¿no? Del potencial, ¿no? En R, ¿no? En R, mayúscula, el potencial empezó, ¿no? En un valor B sub 0, ¿no? Y de ahí disminuye, ¿no? En función de R, disminuye, ¿no? Cuidado que esta disminución no es 1/R, tampoco es 1/R cuadrado, tiene una función logarítmica, ¿no? ¿Ya? Esa es la variación que sufre, ¿no? B sub 0, ¿no? B sub 0 disminuye. O sea, el potencial disminuye cuando tú te alejas. Hemos tenido que cambiar la referencia, ¿no? Ya no es el infinito, sino la superficie del cilindro. Pero claro, esos cambios de referencia lo hacemos nosotros cuando planteamos, los profesores, ¿no? Cuando planteamos el problema, para que tu integral que vas a calcular no te diverja. Ya has visto que si hubiéramos puesto esa divergencia, esa referencia del infinito, esa integral diverge, ¿no? A la hora que resuelves, ¿no? Porque sale un logaritmo y la distancia infinito no lo vas a poder evaluar, ¿no? Entonces, por eso se cambia la referencia, ¿no? Entonces, estén atentos a esos casos, ¿no? Cuando eh, tienes este tipo de integral, ¿no? Integral que ya has resuelto, ¿no? Integral que en realidad es un integral chiste para ustedes, ¿no? Disculpen más bien. Y sabes que ese integral, sabes cuándo va a diverger, ¿no? Ya está. Esa es la ecuación, ¿no? Que relaciona, ¿no? Eh, el campo y el potencial. Es una ecuación que vincula, ¿no? ¿Ya? Campo y potencial. Un caso, a ver, mira, a ver, un caso más. Imagínate un alambre infinito, ¿ah? O sea, de lambda positivo, digamos. Y alrededor un cilindro. Un cilindro alrededor. ¿Ah? Un cilindro que rodea al alambre. Y cargado el cilindro. El cilindro tiene, es un cilindro conductor, ¿no? El alambre es conductor, está cargado, ¿no? Está cargado, todo está cargado. El alambre. ¿Ya? Este es un ejemplo. Ya está. Y el cilindro, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Que eh, no estaba cargado, ¿no? O sea, y los dos son infinitos, ¿no? O sea, ¿qué cosa pasaba? Ah,
Has colocado el alambre en el centro del cilindro, de este cilindro conductor, ¿ah? Has hecho esa operación, ¿no? Cilindro conductor hueco, ¿no? O sea, es un cascarón, ¿no? Es un cascarón cilíndrico, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué cosa has hecho? Has puesto, ¿no? Con la habilidad que te caracteriza, has puesto el alambre justo en el eje simetría del cilindro. Justo lo has puesto ahí, ¿no? Cuando el cascarón cilíndrico no estaba cargado, ¿ah? No estaba cargado, pero lo has puesto ahí, ¿no? O sea, has tenido la habilidad de justo colocarlo en el centro de ese, ¿no? Cilindro, en el eje de simetría, ¿no? El cilindro, ¿no? Que tenías ahí eh, es un cilindro, ¿no? Conductor, pero no estaba cargado, ¿ah? Ya. Entonces, con ese procedimiento que acabas de hacer, ¿no? Va a pasar algo. Lo que va a pasar justamente en este cascarón cilíndrico que tiene un espesor, ¿no? Este cascarón tiene un espesor, ¿ya? Este cascarón cilíndrico que también se extiende al infinito, ¿no? Ya es grande, ¿no? Al infinito y más allá, ¿no? Ya. Esas paredes, ¿no? Entonces va a pasar lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú colocaste el alambre adentro, ¿no? Con la precisión que te caracteriza, ¿no? Esas cargas positivas atraen, ¿no? Polarizan y las cargas negativas se van a ubicar aquí, en la cara interior. Toda la cara interior es negativa y la cara exterior es positiva. Cuando has hecho eso, ¿no? Cuando has insertado, ¿no? Ese alambre, ¿no? Ha pasado esto. Se llama polarización, ¿no? Polariza, separa, pues, ¿no? Como es conductora, ¡pum! Se separan la carga negativa y la carga positiva para un lado, ¿no? Y para otro lado. Ya está. Eso ha pasado cuando tú has colocado ese alambre, ¿ya? Y ese cilindro, ojo, no estaba cargado, ¿no? Estaba, ¿no? Sin carga, ¿no? Solamente tiene la propiedad de que es conductor, ¿no? Entonces, cuando tú colocas el alambre, aparece esa polarización, ¿ya? Si tú sumaras la carga positiva y la carga negativa, sigue sumando cero, ¿ah? ¿No? La carga positiva, ¿no? Más la carga negativa, ¿no? Es cero, ¿ah? Porque el cilindro estaba descargado, ¿ah? Es un cilindro descargado, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, con todo esto lo que ha pasado, dime, calcula A, el campo, la intensidad, pues, ¿no? La intensidad del campo interno. B, calcúlame el campo, o sea, la intensidad externa, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, pues, no sé, ya, 3 puntazos y acá 2 puntazos. O de yapa, ¿no? Vamos a poner dos y de yapa, potencial, pues. Ya está. Potencial afuera puede ser, ¿no? O adentro, ¿no? Ya vemos, ¿no? Ya está. Entonces, ese es el caso, ¿eh? Has colocado ese alambre y aparece esa polarización. Papá, carga negativa, carga positiva, ya está. Entonces, ahora calcula el campo, ¿no? Adentro y el campo afuera. Ya. ¿Cómo calculo el campo adentro? Tengo que colocar una superficie gaussiana alrededor del alambre, ¿no? Un cilindro, pues. ¿Por qué? Porque el campo, ¿no? Sale del alambre, ¿no? Y pasa por la superficie lateral, ¿sí o no? ¿Sí o no?
pasa por esa superficie. ¿Sí o no? Ya está. Así, ¿no? Ya está. Entonces, si yo aplico mi ley de Gauss para R menor que R del cilindro, ¿no? El R del cilindro es este de aquí, ¿no? Este es R. Entonces, este R, ¿no? Es chiquitito, ¿no? Este de aquí es menor, ¿no? Ya está. Ese es el caso, ¿no? Listo. Entonces, calculo el campo, ¿no? Ese sería el campo que fluye por la superficie lateral. Y la superficie lateral se calcula con dos, adentro, ¿ah? 2 veces pi por R por la altura del cilindro. Este cilindrito tendría que tener una altura finita, ¿no? H, digamos. H. Listo. Y eso debe ser igual, ¿no? A la carga encerrada. Y la carga encerrada sería la carga del alambre, nada más, ¿no? El alambre, o sea, este cilindrito, ¿no? Rodea, ¿no? A una fracción de la carga, ¿no? Que es justamente de altura h, o sea, lambda por h. Lambda por h es la carga encerrada, dividida, ¿no? Con E sub 0. Ya está. Entonces ya calculé. El campo en el interior, ¿no? Este es el campo interno, interior, ¿no? Sería, ¿no? Eliminando h, ¿no? Sería lambda dividido, ¿no? Con 2 veces pi epsilon sub 0 y r, ¿no? Ya está. Ese sería el campo adentro. Ahora, el campo afuera. El campo afuera, para un r mayor que r, ¿no? Afuera, ¿no? Tengo que construir otro cilindro, ¿no? Sí, ¿no? Y también de la misma altura, ¿no? H, digamos. Este cilindro, ¿no? De altura H. Y entonces el campo afuera también sale, pues. Cruza, ¿no? La superficie lateral. Entonces ese campo afuera, ¿no? Ese campo externo, ¿no? Cruza, ¿no? La superficie lateral. Y la superficie lateral sería 2 veces pi por r y también por h. Solo que el r, ¿no? Esta vez es mayor, ¿no? Mayor que el radio del cilindro. Ya está. Y la carga que se encierra, ¿no? Es la carga justamente de la superficie del cilindro. O sea, el cilindro aparece ahora cargado. Solo que la carga negativa, junto con la carga positiva del alambre, ambas, ¿no? Positiva y negativa. O sea, positiva del alambre, negativa de la cara interna del cilindro, son de la misma cantidad. O sea, si acá hay Q, acá también hay menos Q. Y su suma va a ser cero. Son equivalentes. Es una suerte de, ¿no? Entonces, la carga encerrada, ¿no? También lo puedes poner así, ¿no? La carga encerrada solamente va a ser la carga del, ¿no? Del alambre, ¿no? En la altura H, ¿no? Eh, la carga que justamente tienes encerrada, porque este cilindro grande cierra esta carga, ¿no? Y esta carga suma cero, pues. Entonces también podrías ponerlo así, ¿no? Lambda por H. Esa es la carga encerrada. Al fin de cuentas, esa es la carga encerrada. Porque la suma de las cargas positivas y las cargas negativas es cero, ¿no? Solamente se han separado, pero su suma es cero, ¿no? Entonces esto quedaría igual acá, ¿no? Este sería el campo, ¿no? Externo, ¿no? El campo externo, ¿no? Sería justamente lambda, ¿no? Entre, ¿no? La misma ecuación, ¿no? 2 veces pi epsilon y r, ¿no? Es la misma ecuación, ¿no? Ahora, también podrías establecer lo siguiente, ¿no? La carga que está en el alambre, o sea, la carga encerrada en este cilindro grande sería la carga del alambre, la carga negativa que se aparece justamente aquí en la cara interna y la carga positiva que aparece en la superficie exterior. La carga justamente que aparece en el alambre, ¿no? Más la carga interna del cilindro, ¿no? También suman cero. Y entonces quedaría solamente la carga, ¿no? De la parte externa.
¿no? Y eso se calcula con sigma y la superficie del contorno. También podrías poner eso, o sea, también podrías poner aquí sigma, ¿no? Sigma y multiplicado por la superficie lateral, que sería 2 veces pi por r, ¿no? 2 veces pi por r mayúscula, ¿no? Del cilindro, pues, ¿no? Y altura h, ¿no? El área, pues, ¿no? También lo podrías poner así. Ya está, ya calculé entonces el campo interno y el campo externo. O sea, resulta que sí, pues, ¿no? El cilindro ¿no? Tiene este comportamiento, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá, ¿no? Tiene, mira, ven, tiene este comportamiento. O sea, ahí está el alambre, el cascarón cilíndrico, ¿no? Este cascarón cilíndrico, ¿no? Lo estoy viendo desde su eje, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Las primeras líneas de campo, porque este está cargado, ¿no? Positivo, ¿no? Este está negativo. Pero es cilindro, ¿ah? Y este es positivo, ¿no? Es cilindro, ¿ah? Todo esto es cilindro, ¿no? Acuérdate que este es cilindro, ¿no? Eso es un cilindro, ¿sí? ¿No? Estamos viéndolo como la sección, ¿no? Ya. Entonces, las líneas salen hacia la cara interna, ¿no? Y también hay líneas hacia afuera, pues. También hay líneas hacia afuera. Eso es lo que estás calculando, ¿no? El campo adentro y afuera. Adentro del cilindro y afuera del cilindro. Eso es lo que has calculado. Ahora, dentro del material, aquí, adentro, el campo es cero, ¿no? Dentro, ¿no? Dentro del cascarón, ¿no? En la parte interna es cero, porque dentro del conductor no hay campo, ¿no? El ancho, ¿no? ¿Ya? Pero ese ancho es, claro, es insignificante, pero existe, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces esas cosas tienes que tener cuidado, ¿no? Y cuando graficas, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? El campo decrece hasta un valor. Decrece justamente con el inverso de la distancia, ¿no? Y cuando llega justamente al valor de radio, lo curioso es que aquí puede existir una discontinuidad. Puede existir. O sea, puede continuar por aquí, ¿no? O sea, terminó aquí, pero empieza de nuevo así. Así podría ser. Puede haber una discontinuidad, ¿no? Puede existir, ¿no? ¿Ya? Eso por justamente el ancho del cascarón. Puede haber una discontinuidad. De hecho, lo puedes justamente precisar por la cantidad de carga, ¿no? ¿Ya? Por esa diferencia, por culpa de esta carga, ¿no? Aquí era justamente, ¿no? Acá salió lambda, ¿no? Pero aquí pues está saliendo toda esta expresión, mira. Entonces, esas dos cantidades de repente no necesariamente son iguales, ¿no? Podría pasar eso, ¿no? Y ya está. Y para calcular afuera o adentro, ¿no? El potencial, tienes que tomar una referencia, ¿no? Usualmente la referencia ya no va a ser el infinito. Ya te has dado cuenta que para el cilindro la referencia del infinito no funciona, ¿no? Para la esfera sí, ¿no? Pero para el cilindro no, ¿eh? Para el cilindro tienes que tomar la referencia en la superficie del cilindro o en la parte interna. Algunos también toman, ¿no? Que justo en el punto interno, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Justo en el alambre, por ejemplo, ¿no? El potencial vale V sub cero. También puedes tomar eso, ¿no?
como un punto de referencia, ¿no? Y a partir de ahí el potencial disminuye, ¿no? También puede ser eso, ¿no? Para calcular el potencial, ¿no? Porque la ecuación que vas a utilizar aquí va a ser el potencial justamente final menos el potencial inicial, ¿no? Igual al negativo, ¿no? De la integral del inicio al final, ¿no? ¿Para qué? Para el campo, ¿no? Para el campo, el producto escalar campo, ¿no? Y el recorrido, ¿no? Entonces puedes empezar en el centro, ¿no? Del cilindro, en su eje, y puedes moverte hacia afuera. Por ejemplo, en un punto interno, ¿no? Intermedio, ¿no? Yo podría calcular justamente con esta, ¿no? Ecuación, pues, ¿no? O sea, sale, ¿no? El cálculo, ¿no? Con esa ecuación. Eso sería así, ¿no? Un punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, para un R igual R medios, por ejemplo. Para el punto B, ¿no? El punto A, ¿no? Es para R igual 0, ¿no? Y el punto B, ¿no? Es R medio, ¿no? Ya está. Entonces, el potencial en B menos el potencial en A tiene que ser equivalente al negativo, ¿no? De la integral del campo, ¿no? En este caso sería interno de R, ¿no? Ya está. El potencial en A, ¿no? Lo defino justamente como B sub 0, ¿no? Y el potencial en B, ¿no? Lo defino justamente como el que voy a calcular, ¿no? En R medio. Puedo dejarlo solamente R, ¿no? Cosa que aquí la integral va a ser justamente desde 0 hasta un R, ¿no? Donde este R va a ser menor que el radio del cilindro, ¿no? Y el campo interno ya lo calculamos, pues, ¿no? Era lambda sobre 2 veces pi epsilon 0, ¿no? R de R, pues, ¿no? Y esto sale justamente el logaritmo, ¿no? Logaritmo R, ¿no? R acá sí hay una divergencia también, ¿no? Ah, mira, ve. Acá, por ejemplo, divergencia, ¿no? No puede ser 0, ¿no? Porque si no te va a quedar así, ¿no? Entonces, no puede ser el centro, ¿no? No puede ser el centro, sino más bien es conveniente justamente usar otro punto de referencia, ¿no? El, el, la posición, me refiero, ¿no? La posición no puede ser justamente el cero, ¿no? Radialmente hablando, ¿no? No puede ser. Porque la función es logaritmo, ¿no? Y no va a estar definido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay para, ¿no? Corregir, ¿no? Entonces la referencia no debería ser así, ¿no? Ahí tenemos que corregir. Todos esos, todas esas cosas, ¿no? Las vemos justamente antes de la práctica, ¿no? Para los profesores no conducirlos justamente a algo que no es coherente. Entonces vamos a poner que el punto A, ¿no? No es la referencia adecuada, ¿no? Porque estamos descubriendo que diverge, ¿no? Entonces mejor el punto superficie, ¿no? Ese punto superficie no es mejor, para no meternos en problemas. Un punto justamente que esté a una distancia, este acá, ¿no? P sub 0, ¿no? No. Mejor que esté en la superficie, ¿no? Y le llamamos B sub 0, ¿no? Entonces ahí sí va a converger, como en el caso de la esfera también, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya, revisen más también el material. Acá. No sé si hay más casos. Aparte del que vimos, ¿no? De la esfera. Revisen, ¿ah? Ahí hay más. Ah, mira, ve, acá hay un caso, ¿no? De una esfera. ¿Qué es esto? Una esfera no conductora. Acá está, ¿no? No conductora, ¿no? ¿Ya?
También es el caso, hueca, ¿no? Con un hueco. También está el caso de un material con densidad de carga positiva y negativa, ¿no? En Z de 0 hasta A y en Z desde menos A hasta 0, ¿no? Ujú. O una función de potencial, ¿no? Una función de potencial dice función de Z, ¿no? Acá también te piden encontrar. Revisen esto, ¿ah? ¿Ah? Los problemas propuestos, ¿no? Esto cómo se grafica, ¿no? Esto, ¿no? Este caso le llaman, le llamaron juntura o unión, ¿no? Juntura-unión de un material que tiene carga positiva y de un material que tiene carga negativa, ¿no? En el eje Z, ¿no? ¿Cómo se dibuja eso, no? ¿Cómo se esquematiza eso, no? Eso más o menos se esquematiza así, ¿no? En el eje, ¿no? Z, ¿no? En el eje Z, ¿no? Este es el 0, ¿no? Digamos, esto puede ser el Y, ¿no? Ya, entonces el material de densidad positiva, ¿no? Positivo, todo esto es positivo. Hasta A, ¿no? Y desde el 0 hasta menos A está negativo, dice, ¿no? Negativo, negativo, negativo. Claro, este es más ρ sub 0, ¿no? Y este es menos ρ sub 0. Volumétrico, ¿ah? ¿Qué es esto? Eso es un plano, pues, ¿no? Como si hubieran armado un sándwich, ¿no? Así. A eso se refiere, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? Y este es menos A, ¿no? ¿Ya? Pero es este infinito, ¿ah? O sea, esto se extiende, ¿no? Infinito, ¿no? Para todos lados, ¿no? ¿Ya? Acá también, ¿no? Son dos capas, ¿no? Una positiva y otra negativa. Esa es la juntura, le llaman, ¿no? La unión. Eso existe en electrónica, se llama el diodo, ¿no? O sea, juntan un material con otro material, uno cargado positivamente, el otro negativamente. A eso le llaman juntura, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que te están presentando en este caso, en este problema. Ahí está, ¿ves? De más ρ y menos ρ sub 0. ¿Y qué cosa piden encontrar? Ah, piden encontrar el campo, ¿no? ¿Cómo se calcula el campo? ¿No? Una superficie gaussiana. ¿Dónde instalo la superficie gaussiana? ¿No? Lo instalo, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Un cilindro. Entonces, yo quiero afuera, ya, afuera, mira, afuera, ¿no? Afuera, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Como esta es carga positiva, el campo sale. Como esta es carga negativa, el campo llega, ¿sí? ¿Ah? Cruza, ¿no? La tapa, ¿no? ¿Ya? Eso es por la carga. La positiva sale, la negativa entra. Y entonces ¿no? Ese cilindro, ¿no? Cierra, ¿no? Y claro, tengo dos productos, ¿no? El E por el A, ¿no? El E que es el campo, el A que es el área, ¿no? Ese es el producto. Y son dos, ¿no? Dos. E por A, ¿no? Y la carga, ¿no? Encerrada, ¿no? Va a ser 0, ¿no? Va a ser 0 porque una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿no? Vas a tener una carga positiva, volumétrica, ¿no? Y un cilindro, ¿no? De radio A, ¿no? Rho sub 0, ¿no? Por un cilindro que sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Por la altura A, ¿no? Y el otro va a ser Rho sub 0, claro, negativo, ¿no? El mismo cilindro, ¿no? El mismo radio, o sea, pi r cuadrado, ¿no? Por la altura que es A, ¿no?
por eso sale 0. O sea, esta cosa, ¿no? Este sándwich, ¿no? No tiene campo, mira. El campo es 0, ¿no? Afuera, ¿no? La pregunta, ¿y adentro? ¿Cómo es adentro, no? ¿Hay campo o no hay campo, no? Hay que calcular justamente, ¿no? Listo, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar con el Massachusetts Institute of Technology. Muy bien. ¿Hasta qué tema viene la PC? Le pregunto al coordinador. Ya, ahorita le voy a preguntar, señor coordinador, ¿hasta qué viene la PC3? Ah, fácil, pues. Viene, ¿no? Todo lo que es fuerza eléctrica, campo eléctrico y potencial, ley de Gauss, ¿no? Esto que han visto, ¿no? La relación entre, ¿no?, potencial y campo, ¿no? Dime, Elías. ¿Alguna otra consulta? Ah, ya, correcto. Sí, lo voy a subir ¿no?, el material a la aula virtual, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Esta pizarrita, ¿no? Para que lo revisen, vuelvan a revisar.